Bueno, y decíamos que otro de los temas también que vamos a tocar en relación a los 50 años del golpe tiene que ver con la música. La música en dictadura, mitos y verdades. Nos hemos autotitulado esta columna. Tenemos a dos compañeros, a falta de uno, aquí en el piso, a Cami y a Rodri. ¿Cómo va, chicos? Hola, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por este espacio. A ustedes. Bien, bien. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo arrancamos? Bueno, yo quería hablar un poquito de un video que estuvo circulando en las redes estos días en el marco de las actividades de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. León Gieco, el cantautor argentino, interpretó su canción, una emblemática canción que es La Memoria, junto en la casa de Estela de Carlotto, otra referente política histórica muy importante, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Y nada, y en el video es una reunión que quedó para la historia y es muy sencillo porque están en la casa, están sentados frente a frente, sin un escenario, sin producción, luces, sin un público, y la verdad que se vivió un momento muy emotivo. Ahora vamos a ver un poquito del video. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los puntos. Bueno, cortado ahí el estribillo nomás. Un tema que sonó mucho ayer en la marcha, viste, de distinta, inclusive Murgas interpretándolo, y bueno, ahí un ambiente bastante cotidiano parecía, ¿no? En la cocina, Cami. Sí, es como venía diciendo antes, están en la cocina, sentados en una mesa, hasta se puede ver incluso que hay una pasta frola, Sí. compartiendo ahí un momento muy íntimo entre, bueno, León y Estela. Es un video que bueno, es que trata de reclamar justicia justamente contra la impunidad, mantiene vivo el recuerdo de las víctimas. También en el video se puede ver a Estela entonando también algunas estrofas, cantando algunas estrofas, con mucho sentimiento, mucha emoción. Y bueno, justamente al final del video él le comenta, le dice mucha emoción cantar junto a vos, Estelita, le dice, a lo que ella le responde: no sabes lo que estoy sintiendo en este momento, que estés cantando acá en esta casa, que es una casa de lucha. Me parece importante destacar eso que dice ella, es una casa de lucha porque la intentaron bombardear, la intentaron romper y bueno, y aún así sobrevivió, están ahí firmes. Eso también se destaca mucho en el video, en la parte final. Y lo interesante también acá no es solo el momento de emotivo, ¿no?, de emoción que se vivió ahí, sino también que esta canción es una canción, no es una canción cualquiera, es la canción de la memoria, sino que es una canción que se lanzó en el 2001 y atravesó a distintas generaciones y mantiene justamente vivo el recuerdo. Está bueno mantener la memoria activa de lo que pasó, ¿no? Y también un vínculo muy fuerte de León Gieco en general con las luchas, ¿no?, con las luchas de nuestro pueblo. Claro, justamente él no es alguien que está fuera de este contexto, porque él fue un artista que en su momento fue perseguido, censurado. Le censuraron canciones como, por ejemplo, las canciones Canción de Amor para Francisca y su hijita, Las Dulces Promesas, el tema de los mosquitos. Le han censurado distintas canciones y hasta tuvo que exiliarse. No, obviamente no fue el único, hubo muchos artistas, muchísimos artistas en lo que es el género de la música, que también fueron perseguidos, censurados,
Y no solo, como por ejemplo Charly García, Mercedes Sosa, María Elena Walsh con sus canciones infantiles. Y no solamente se censuró lo que es la música, también se censuraron el arte, el cine, la literatura, el teatro. Entonces está bueno este momento que se vivió, porque volviendo a este encuentro, ¿no?, entre León y Estela, hay que destacar que es importante que en estos tiempos donde hay muchos discursos donde se cuestionan el número de los desaparecidos, se intenta también relativizar el terrorismo de Estado, como sucede en el gobierno de Javier Milei, donde se ha cuestionado públicamente la cifra de los 30.000 desaparecidos. Es importante también mostrar esto del video, que trae como sobre la mesa, deja algo muy en claro, que la memoria no es solamente algo del pasado, sino que es algo que se construye todos los días. Y mismo en esa misma línea, esta cifra que se cuestionó también está en los discursos de Victoria Villarruel, que también ha intentado relativizar en distintos discursos el terrorismo de Estado, y poniendo medio en discusión, ¿no?, un consenso que ya estaba establecido en nuestra sociedad argentina. Por eso está bueno que la memoria, con este video también, que se mantenga activa, que sea colectiva. Es algo que quiero también destacar en una parte del video. Estela le dice a León que la vida es linda y hay que vivirla sin odio. Eso me parece también muy importante del video, porque más en este momento también actual donde hay distintos discursos de odio, estamos viviendo en épocas donde el odio parece predominando, lamentablemente. Sí, sí, impulsado desde el Estado, no solo con el negacionismo, como decís, sino mismo con discursos que tienen que ver con, no sé, zurdos van a correr, los vamos a aplastar a todos. Bueno, claramente algo que nada, es muy interesante lo que trae. Es la misma canción, creo que describe lo que pasó ayer. Creo que eso también es muy loco, ¿no? La memoria, no me lo acuerdo exactamente bien, pero vuelve a salir la memoria, reaparece frente a los pueblos o a los sectores que la tratan de amarrar, ¿no? Es una narración de lo que pasó ayer, me parece. Nombrabas a Villarruel, a Milei. Ayer fue un mal día para ellos, las movilizaciones fueron realmente masivas. Bueno, nada, yo me fui muy contento ayer de la plaza, también viendo, por ejemplo, los clubes de fútbol, como todos compartieron, como ese discurso negacionista de los clubes no se metan en política, no sean cucas, viste que estaba eso en redes, claramente perdió, digamos, ese discurso. Sí, no, por eso es interesante esta idea de mantenernos, ¿no?, unidos y lo social. Y bueno, esto que venía hablando de la censura, de que hubo en su momento, bueno, este tema de la censura, como dije, no solamente se dio en el género quizá del rock, como se suele pensar que es un género quizá rebelde, sino que también se dio en otros géneros. Para eso, bueno, está nuestro compañero Rodri, que va a hablar sobre eso. Gracias, Cami. Bueno, es un tema que está derivado de lo mismo. Vos hablaste del presente, bueno, un tema que tiene unos años, pero bueno, una versión actual. Y queríamos también, en el marco, así como también con lo que había presentado Nacho, ¿no?, a 50 años, momento de balance, ¿no? Siempre los números redondos son momentos de reflexión. ¿Qué ha cambiado de ese 76 en relación a este 2026? Y bueno, acá trajimos, vamos a hacer un repaso lo más rápido posible de algunas cositas que han cambiado. Tenemos ahí un video, hablamos con el periodista especializado en música Juan Provéndola, y nos va a contar alguna cosita, pero primero queremos mostrar un tape bien cortito de un ciclo de documentales rock nacional que se llamó Quizás por qué, del canal Encuentro. Bueno, uno de los capítulos dedicados fue Rock y Dictadura, y bueno, si quieren lo compartimos. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Bueno, era contundente, ¿no?, lo que decía este funcionario de la época. A veces el exceso de pensamiento puede generar estas desviaciones. Desviaciones. O sea, pensar, protestar, rebelde. Bueno, la periodista, amarillista le decía, ¿de qué estrato social son los drogadictos, no? Por una pregunta. Era todo muy bajo, ¿no? Parece lo de, bueno, Capusotto, y parece un poco lo que podemos ver en el Congreso, ¿no? Con unas figuras de la libertad de Avanza. Bueno, un poco ese es el sentido de época, ¿no? La gente también hablaba un poco de la represión, como, bueno, eran drogadictos, eran marginales. Pero bueno, queríamos, hay un sentido común quizás de que en la dictadura la música más combativa fue el rock nacional, ¿no?
la música más contestataria y demás. Pero bueno, vos dijiste que también el folclore ha sido golpeado en María Elena Walsh. Y hablamos con Ignacio Provéndola y nos muestra quizás una versión no tan difundida que habla un poco que en realidad también el rock ha sido como una relación un poco necesaria entre los militares y el rock nacional. Como que, de hecho, hubo festivales en la época y era como el permitido de los militares, el rock de esa clase media en ascenso. De hecho, bueno, el intento de Viola con los Queen en el 80, cuando fue una de las primeras visitas de esa magnitud, ¿no? El Queen, el grupo inglés acá en la Argentina. Y que y se quiso como endilgarle toda esa responsabilidad sobre el rock, pero él habla también de lo importante de otros ritmos. También recordemos que, no sé, la Mona Jiménez ha sido censurada. Había una idea no solo de los que son contestatarios, sino de tapar todo lo popular. Claro. De elitizar, si se quiere, la cultura. Y el rock también le sirvió un poco a eso, porque el rock era un género de la clase media, más urbano, ¿no? Entonces, bueno, habla un poquito de esto que quizás que no es tan recordado, ¿no? Claro, sí, lo que siempre se recuerda justamente es lo que decían ustedes, ¿no? La censura sobre ciertos géneros como el rock, por ejemplo, o figuras emblemáticas. Claro, a ver, escuchemos un poquito un testimonio cortito del colega Juan Provéndola. Yo creo que con el paso del tiempo se produjo una especie de sobrevaloración de lo que fue la supuesta persecución al rock en Argentina durante la última dictadura. No fue la expresión cultural que más padeció el hostigamiento y la censura, ni siquiera la expresión musical. Ahí tenemos al folclore con el exilio de Mercedes Sosa después de una amenaza bastante violenta que recibió del gobierno de Jorge Videla, o la muerte de Cafrune, que nunca quedó claro si fue un accidente o un atentado. Es cierto que, bueno, tenemos canciones como Canción de Alicia en el País, de Serú Girán, donde Charlie canta El asesino te asesina, o Represión de los violadores, donde Pir fue el primero en hablar de la represión, nombrando represión, incluso algunas racias. Un show muy importante de Almendra en su vuelta ahí en el Estadio de Estudiantes de La Plata, donde hubo casi 400 detenidos. Pero no más que eso, digamos, no hubo secuestros ni torturas. Sí algunas canciones prohibidas, pero por ejemplo de Serú Girán prohíben Viernes 3 AM porque dicen que hablaba del suicidio, pero no Canción de Alicia en el País. Así que en ese aspecto yo coincido con una especie de línea o teoría que desarrolló el colega Sergio Pujol, donde dice que el rock, más que un espacio de resistencia, fue en la última dictadura un refugio. ¿Un refugio a qué? Bueno, una época en donde las reuniones sociales estaban prohibidas, con lo cual los recitales eran un espacio interesante de intercambio, de búsqueda de cierta identidad. Más allá de que incluso el rock en un momento fue seductor para la última dictadura, ¿no? Bueno, el Festival de la Solidaridad Americana durante la Guerra de Malvinas, cuyos músicos de rock que participaron aún se lo siguen cuestionando, y un poco antes de eso el gobierno de Roberto Viola, que intentó acercarse viendo que eso le podía permitir una proyección en el público juvenil. En todo sentido, o en otro sentido, lo que me parece más interesante y más poderoso es cómo ese rock, aún con estas observaciones, es, a la luz del tiempo, un muy buen registro de lo que pasó en esos tiempos de parte de una juventud que no es la que sufrió la persecución, torturas, y secuestros y etcétera, que era la juventud más políticamente identificada. No era la juventud que representaba el rock, ¿no? Que era una juventud más de clase media, quizás no tan involucrada ideológicamente, pero con una mirada sobre lo que ocurría, y el rock de esa época termina siendo un registro también de ese sector. Me parece que quizás lo más interesante que dejó la cultura rock en esos años, ¿no? Bueno, ahí lo decía, ¿no? Esta idea de que hay otros ritmos, ¿no? También el folclore y demás, y que había una cierta como relación, ¿no? Entre el rock y la dictadura. Sí, y esto de estos géneros que se han censurado, no solamente el rock, sino esto que decías, ¿no? El folclore y el cuarteto,
que como mencionaste antes, la Mona Jiménez fue una de los artistas censurados también. Y lo explica acá, dice unas palabras contundentes. Vamos directamente al tape que tenemos de la Mona Jiménez contando cómo vivía también la persecución en la dictadura. Sí, estuve prohibido, tuvimos todos los cuarteteros prohibidos. ¿Pero por qué? ¿Por algunos temas tuyos, por ejemplo? No, era porque tal vez cuando fue en el 78, cuando venía la gente de otros países a ver el mundial, querían mostrar otra cara que no era, ¿me entendés? Nuestro disco salieron de todas las disquerías, ponían otra clase de música, Beethoven, para que pensaban que no música la nuestra era muy berreta para mostrarle a la gente que venía de afuera, ¿me entendés? Quería mostrar una cara que no era. Que no era nuestra. ¿Y durante esa época cómo vivías? ¿Componiendo igual o...? Y seguíamos actuando, nosotros teníamos drama, ¿viste? Tal vez teníamos problemas en los bailes, llegaban y se suspendían los bailes, Claro. ¿me entendés? Pero la gente al otro día iba más. Bueno, por lo menos polémica la entrevistadora, quiero decir, ¿no? ¿Por qué Sí. te censuraron? ¿Qué sé yo? Porque había una dictadura, por temas tuyos, creo Claro. que. ¿Qué hiciste para que te censuren, básicamente? Bueno, no, interesante igual este cambio de mirada. Hay un video más de la... Era elocuente, sí, era elocuente lo que decía la Mona Jiménez, que sacaban los discos de cuarteto para que vinieran los turistas y vieran una música más sofisticada en las bateas, ¿no? Era ese nivel. Algo que puede pasar también hoy, haciendo un paralelismo del 76 o de esa época con hoy, no sé, Jorge Macri todos los veranos quiere acá sacar las murgas, ¿no? Toda la expresión bueno, popular, claro. El corso... bueno, de algún modo, bueno, un poco lo que le pasaba al cuarteto. Acá tenemos otro fragmento de este documental que les comentaba de quizás por qué, explicando un poquito cómo hacían los artistas para zafar la censura, ¿no? Usar metáforas, bueno, distintas formas, ¿no? Vamos por el tape de quizás por qué. Dentro de la época del proceso siempre decían que no existía ninguna lista de temas prohibidos, pero todos sabíamos, y los que trabajábamos en radio sabíamos que existía esa lista y la teníamos delante de nuestros ojos todos los días. Realmente, cuando se piensa en la época del proceso, se piensa siempre en la peor tragedia, en la de los desaparecidos, pero no se piensa en la tragedia cultural, en la tragedia que fue para las ideas. Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión, estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia, y después ya me prohibieron absolutamente, ¿no? Ya mis canciones estaban prohibidas, hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país, y que fue lo que hice. Bueno, interesante también, ahí lo tenemos a León Gieco, que además fue preso, ¿no? Justo, sí, ¿viste? Bueno, que también digo, no solo estamos hablando de censura, sino, como decía Cami antes, muchos se tuvieron que exiliar, también muchas veces fueron presos directamente. Sí. Yo quería traer una cosita, no sé si me estoy adelantando, pero algo que toqué de oído, quiero decir, no soy especialista, es que el rock nacional estaba muy censurado hasta la Guerra de Malvinas, que a partir de ahí se le da un poquito más de libertad, o por lo menos se censura menos, si queremos decirlo de otra manera, porque ya no querían pasar música en inglés, digamos, Claro. en contexto de... Claro, eso le sirvió. Es como que vieron que en distintas etapas de la dictadura del 76 al 83 se fueron enfocando en distintas cosas. En lo cultural era como, bueno, las listas negras, perseguir, pero después cuando vieron que querían congraciarse con los jóvenes, ahí nombraba Provéndola lo del Festival de Solidaridad Latinoamericano. Bueno, ahí querían como parecer, che, no somos tan malos, o sea, queremos congraciarnos con los pibes, y que quisieron congregar a algunos artistas. Algunos se señalaron entre ellos, vos participaste, vos no. Y después, ya en la última etapa, bueno, en Malvinas, la etapa donde ya se veía, ¿no?, notoriamente el declive, bueno, se apeló a ese nacionalismo vacío, vacuo, pedorro, vamos a decirle, que buscaba también este nacionalismo, y bueno, era como una directriz de no pasar música foránea, anglosajona, y eso le dio indirectamente mucho espacio al rock nacional. Claro. ¿No? Muchas bandas que quizás tenían que competir, ¿no?, en las radios con bandas internacionales, bueno, les dio de algún modo eso también. Sí, menciona aparte también para estos programas de Canal Encuentro. ¿Cómo se extraña, no? Se extrañan porque eran Veíamos. estaciones que además abordaban temas como a veces poco explorados. Y entretenidos. Alfredo Rosso, bueno, ícono del periodismo musical, que cómo se extraña, ¿no? Sí. Ahora Al están encuentro. los amigos de Adorni, Sí. en los canales Exactamente. públicos. Para ir ya acercándonos al final, que hay todavía muchísimos temas, bueno, la pregunta fundadora, ¿qué ha cambiado
¿no? De entre los 50 años, y en ese momento había persecución, listas negras y demás, ¿ha cambiado mucho? ¿No? Bueno, le preguntamos eso a Provéndola y ahí tenemos como una conclusión, ¿no? Hoy se puede decir no, pero ha cambiado del todo. Bueno, si quieren vamos a ver qué nos respondía. Creo que la primera gran diferencia que yo encuentro entre la generación de rock de la última dictadura y la actual es básicamente que ahora no hay ningún tipo de pruritos, prejuicios ni objeciones de parte de los músicos a la hora de posicionarse ideológicamente, ya sea con algún aspecto en particular de la vida social, como bien con los ordenamientos políticos partidarios. En defensa y a favor de los músicos de aquella generación, bueno, vale decir que no estaban muy acostumbrados a la vida democrática y por lo tanto los posicionamientos ideológicos y militantes eran perseguidos, ¿no? Incluso prohibitivos, y ahora no, y eso me parece bien. Y también es una consecuencia de aquellos tiempos, ¿no? De tomar noción que es importante que un artista, también como referente de la sociedad, adopte una posición política, entendiendo que todo es político, incluso aquel que se precia de antipolítico. Y si consideramos que el rock es un registro de la realidad, bueno, ¿qué más cercano a la realidad que los posicionamientos políticos? Bueno, ahí lo escuchamos, ¿no? Hay, por supuesto, diferencia, hay mucha libertad, no hay la persecución de ese momento. Bueno, hoy se expresan más y también lo que pasa con muchos artistas hoy es que quizás se conoce más su postura que su obra musical, ¿no? Pasa, no sé, con... Esto, por ejemplo, pasa con Lali, es un claro ejemplo de esto. Sí, también. Ella se expresa no solamente en las redes sociales, también, bueno, obviamente en la música, pero hoy sobre todo se ve en las redes y también se puede expresar hasta, por ejemplo, en un show que dio, se puso un vestido con distintas tweets criticándola o del gobierno en contra de ella. Ahí lo podemos ver claramente este ejemplo, ¿no? Sí, y pasó con una banda llamada Winona Riders en un Lollapalooza hace poquito tiempo, que puso una bandera con el sol de la Argentina llorando y también le pegaron todos los libertarios. O sea, ha cambiado, pero también hay una persecución quizás más lavada, pero por ejemplo tenemos los casos de Milo J, ¿recuerdan? Hace algunos meses cuando iba a dar un show en la ex-ESMA y en el mismo día... sí, con los pibes en la calle. Sí, 20.000 pibes ahí. Lo suspendió y creo que hubo un mensaje del secretario de Derechos Humanos. No lo tengo tan presente, pero sí fue algo asqueroso, ¿no? Como muy de golpe. Sí, se lo bajaron. Es decir, en ese momento, en los 70, en los 80, hablaban con metáforas, ¿no? Como el tema Alicia en el País de Serú Girán, ¿no? Decía, no vas a tener abogados, el trabalengua es trabalengua, el asesino te asesina. Hablaban de un contexto muy denso, pero no decían explícitamente. Hoy, al revés, dicen explícitamente, pero bueno, tenemos el caso de las chicas del pop, Casu, Lali y María Becerra, que han recibido apodos, ¿no? Han recibido el escarnio directamente con toda la investidura, ¿no? Que representa ser el presidente. Exactamente. Por poner su postura, ¿no? Sí, María Becerra también, como María Becerra le han dicho... Y sí, simplemente por dar su opinión, no es que están... Es decir, permanecen algunas cositas, ¿no? Hay matices, por supuesto, pero bueno, que te insulte y que arengue a todos sus seguidores el presidente o todos los trolls libertarios a algunos artistas, habla un poco, ¿no? Como que si criticás, te manda todo el troleo. Le bajaron un show a Milo J. Bueno, otra vez también incluso instituciones que no son del Estado, la DAIA también se ha manifestado hace poquito en la última edición del Lollapalooza. Ahí vamos a ver unas imágenes del Lollapalooza de Chile en este caso. O sea, la DAIA argentina señaló al Lollapalooza chileno porque una banda llamada Candelabro Emergente presentó estas gráficas que vemos en imágenes. O sea, esto sucedió en Chile. Sí, y la DAIA
quiere denunciar. Es decir, Jorge Macri acá te quiere bajar las murgas, Sí. la DAIA te denuncia a una banda chilena, el presidente señala a Casu, a María Becerra, a Lali, porque no les gusta que lo critiquen. Y acá Jorge Macri que quiere sacar a las murgas, ¿no? Porque quiere que la ciudad solamente exprese la alta cultura, ¿no? Claro. Hay un poco de todo eso. Hay libertad, pero al mismo tiempo hay cosas que pasaban también en los 70, ¿no? Hay ganas de censurar, eso seguro. Bueno, la DAIA en su momento, creo que fue 2018-17, le prohibió a Ricardo Iorio cantar el himno nacional. Sí. Que ese es un caso bastante famoso, ¿no? Hay ganas de censurar. También pensaba cómo el gobierno utiliza a través de sus trolls este señalamiento de vos cobrás del Estado, vos cobraste en el festival de no sé dónde, que además ustedes las nombraban, es sobre artistas muy puntuales, en general mujeres además. No vamos a nombrar otros casos, pero digo, hay artistas a quienes no ataca Milei. Y que, por ejemplo, sí cobraron en algunos festivales, que están en todo su derecho de hacerlo. No los vamos a nombrar porque no somos vigilantes, pero habla de algo, ¿no? Que nombre a determinadas personas. Así es, 50 años, algunas cosas cambiaron y otras no tanto, ¿no? Bien. Así que con eso nos despedimos.